Ahora que soy youtuber y por tanto obviamente millonario, pues me toca empezar a pensar en cosas serias de la vida, como por ejemplo, ¿dónde vivir para evadir impuestos? Podría irme a Andorra, como media España, o a Dubái, como todos los influencers que de repente aman el desierto. Pero claro, si lo voy a hacer, habrá que hacerlo a lo grande. ¿Y si hago como Richard Branson y me compro una isla privada en las Islas Vírgenes Británicas? Imagínate la escena, arena blanca, agua turquesa, una isla entera para mí, llegar en barquito al atardecer con una botella de vino en la mano y sentirme un poco como un pirata del Caribe, pero en versión autónomo español. Así que hoy estoy en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los lugares más exclusivos del Caribe. ¡Vamos a descubrirlo! Hola, hola, un saludo y bienvenidos a las Islas Vírgenes Británicas. Anegada, Virgin Gorda, Jost Van Dyke y Tortola, que es en la que estoy ahora. Las Islas Vírgenes Británicas son básicamente 4 islas grandes y 50 islotes que están repartidos por toda esta zona. Una cosa interesante es que pese a que sean las Islas Vírgenes Británicas, la moneda es el dólar. Una parte del mundo que realmente está asociada con los piratas, escondiéndose, huyendo de los españoles mientras nos robaban el oro. Estas son las islas donde pasaba todo aquello. Voy circulando por el lado izquierdo de la carretera, porque esto es un territorio de ultramar del Reino Unido. Sin embargo, el volante no está aquí, el volante está aquí. Eso es porque la mayoría de coches que utilizan son importados de Estados Unidos, pero siguen con las normas de circulación británicas. Así que menudo lío para coger los tickets del parking. Supongo que se puede observar detrás mío lo que son el archipiélago este de las Islas Vírgenes Británicas. Pues son eso, son 4 islas grandes, las que he comentado antes, y después 50 islotes. Como podéis ver, están muy cerca unas de las otras, e incluso se puede llegar a ver algunas que no están habitadas. Simplemente tiene una pequeña playa paradisíaca y absolutamente nada más. Esto realmente es el paraíso. Los tours en las islas se hacen con esta especie de super acorazados que llevan detrás enganchados un remolque con asientos, y la verdad es que por un precio muy barato le puedes dar la vuelta entera a la isla. Y eso tan pequeño que veis no deja de ser la capital. Recordemos que la población de todas las Islas Vírgenes Británicas son apenas 40.000 personas, y lo que es la capital, la isla más grande, que es Tortola, son apenas 24.000, así que realmente vive muy poquita gente aquí. Aquí es tan fácil navegar que con una hora de entrenamiento puedes alquilar un barco y tirarte una semana paseándote por las 50 islas que forman este archipiélago. Estas islas que veis, las que están deshabitadas, están a la venta y se pueden comprar. De hecho, Richard Branson, el de Virgin Media, posee una de ellas. Según nos comentaba el guía, cuesta alrededor de 25 millones de dólares, lo cual me parece muy barato. Pensar que un piso de lujo en Londres ya te vale eso, así que está bien de precio. Eso sí, aunque te compres la isla, la playa es pública, así que tú puedes poseer la isla, pero en la playa puede ir cualquier persona a bañarse. Tal vez por la cámara no puedan captarse, pero ahí en el horizonte los que se ven ya son las Islas Vírgenes Americanas de US Virgin Islands. Así que realmente están muy cerca una de las otras, a saber qué tipo de acuerdo llegarían para repartírselas. Como podéis ver, la verdad es que circular por la isla es poco menos que una pequeña aventura, ¿no? Con estas carreteras estrechas llenas de baches y a los lados estas caídas espectaculares hacia el mar Caribe. Y bueno, aquí estoy paseándome por las famosas playas paradisíacas del Caribe, en este caso de las Islas Vírgenes Británicas, y allí al lado me queda la isla de Jost Van Dyke, no sé si la podéis ver, y eso es curioso porque ahí se hace la tercera fiesta de fin de año más grande del mundo. La primera es la de Nueva York, la segunda es la de Sydney, Australia, y la tercera es la de aquella isla que está allí delante. En fin, ahora supongo yo que hay marea alta, por eso la playita se ve tan corta, pero realmente es todo un paraíso. Fijaros qué cosa
más bonita. Y bueno, ya llevo más de medio vídeo aquí en las Islas Vírgenes Británicas y me ha aguantado, pero no puedo aguantar más sin hacer el chiste, porque estas son las Islas Vírgenes Británicas, que debe de ser lo único que queda virgen de los británicos. Comentarios abajo. Una cosa que tenéis que saber es cuando un angloparlante os dice habla un poco de español, en realidad no habla nada de español, ¿vale? Entonces es que tiene mucha más confianza que nosotros. Así que vamos a ver cómo traducen las cosas. No shoes and feet in the sink, ¿ok? No metan los pies ni los zapatos en el fregadero. Se traduce como no hay zapatos, pies en el fregadero. Hablo un poquito de español. Todas las banderitas de los territorios de ultramar todavía conservan lo que es la bandera, la Union Jack, justo con algún simbolito al lado. En este caso pone, a ver si lo grabo, vigilante y parece vigilante, y hay una señora con una especie de farolillos. Interesante bandera. Poquita broma, eso que hay aquí son barracudas, según me comenta aquí un señor que les está dando de comer. Barracudas, ese pez es peligroso, cuidado, poca broma. Pero enorme, fijaros, hace eso más de 1 metro de pez. En cuanto a precios, esta es con diferencia la isla más cara que he visto. De hecho, para que os hagáis una idea, ahí vendían una hamburguesa con patata y te valía 30 euros, poca broma. Y el imán que me compro en todos los países que voy, el imán me ha costado 7 euros, un imán, O sea, realmente esta isla va de cara, Y esto que parece un hotel, es en realidad el edificio de gobierno, el parlamento y todo eso, o lo que sea, cómo se estructure estos territorios británicos de ultramar. Una cosa muy interesante es que en 2000... Madre mía, cómo lleva la música este hombre. Una cosa interesante es que en 2017 hubo aquí un huracán, creo que se llama el huracán Emma, que destrozó totalmente la ciudad. Pero aún así, a día de hoy, realmente apenas, yo creo que no se ve nada de las secuelas que dejó aquello y la ciudad está totalmente reconstruida. Tengo que decir que pese a que son las Islas Vírgenes Británicas, lo que es la carretera, la calzada, el tipo de coches, el tipo de pisos que se ven, es muy americano, O sea, es que es lo que os comentaba antes, que incluso los vehículos, pese a que conducen en el lado británico de la carretera, por la izquierda, los vehículos tienen el volante a la derecha, porque los importan la mayoría de Estados Unidos. Bueno, ¿qué te han parecido las Islas Vírgenes Británicas? Ay, muy bonitas, preciosas. Tú que vas mucho a Inglaterra, ¿se parecen algo? En nada. Hay una diferencia enorme. Bueno, como tampoco hay muchas cosas que hacer en la isla, vamos a ver un supermercado local, a ver qué tal es. Me encanta lo que son los tamaños americanos. Esto de aquí es un café del Starbucks de 4 litros. Ojito, aguántalo para que se vea la escala. Fijaros lo grande que es. ¿Qué te parece los tamaños americanos, mamá? Muy exagerado, yo no podría con ellos. Y vamos a ver una botella de vino Campo Viejo de 2017, $32. Madre mía. Y hasta aquí este pequeño vistazo a las Islas Vírgenes Británicas, este rincón del Caribe donde algunos millonarios vienen a esconderse o a comprarse su propia isla. Yo de momento no he comprado ninguna,
Pero bueno, dadle tiempo al canal. Si os ha gustado el viaje, suscribiros, dejad un comentario, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.